Entramos nuevamente a estudiar a la luz de la carta del apóstol Santiago. Eh, Hoy día un tema que pudiera ser controversial quizás para muchas personas, pero cuando lo veamos aquí en su contexto nos vamos a dar cuenta que en realidad no tiene nada de controversial. Controversial tiene cuando generalmente uno toma textos fuera de contexto. Creo que ese es uno de los grandes errores que se da mucho hoy día dentro de las iglesias evangélicas. Tomar textos fuera de contexto y darle una interpretación totalmente fuera de lo que originalmente Dios y el escritor, el autor, quiso entregar. Y muchas veces esto de los pancitos diarios se tornan como un verdadero paralelo a lo que es el horóscopo, a ver cómo me va a ir hoy día. Y sacan un pan diario y creen que como que Dios estuviera hablando a través de eso. Y ustedes se imaginan al apóstol Pablo, ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a los apóstoles o diciéndole a la iglesia, hermano, saquen su pancito diario y vean lo que Dios les quiere decir hoy día. No, él quería que leyeran la palabra y la leyeran en su contexto. La fe sin obras es muerta. Entonces, algunos aquí pretenden crear una ficticia controversia entre el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Y en realidad no hay ninguna diferencia, no hay ningún impasse, más que, repito, en la mente de muchas personas que pretenden ver donde no hay. La fe que sobrevive, vamos a ver hoy día, a la luz de la carta del apóstol Santiago, que me gustaría que usted ya comenzara a buscar en su Biblia. Está casi al final, y me gustaría que ya fuera al capítulo 2. Estamos en este momento en vivo para Facebook y también para Himna TV Chile. Estamos transmitiendo en paralelo, y todos los que se vayan agregando, sintonizando a esta plataforma, eh, como también la plataforma de Canal 21. También le damos la bienvenida entonces a ellos para que se puedan integrar en un día y una hora bien complicada. Hemos tenido hartos problemas generalmente los días miércoles a esta hora. Eh, los, las plataformas de internet se caen, eh, eh, y cuesta mucho subir a esta plataforma, repito, generalmente a esta hora y mucho más el día miércoles. Pareciera que el día miércoles es un día fuerte, como el domingo por la mañana. Pero igual un saludo virtual, un abrazo virtual a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en diferentes partes del país, incluso fuera del extranjero, porque Internet tiene la posibilidad de poder llegar a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, si usted lo está viendo en vivo o después luego queda en alojada en la plataforma, de tal manera que muchos después también lo siguen viendo tranquilamente. Bueno, esos son uno de los tantos avances y privilegios que se tiene cuando uno está en este tipo de plataforma. Vamos a la palabra. Bienvenidos entonces a esta hora del día a la luz de la carta del apóstol Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Qué vale la fe o las obras? Dependiendo para qué, si es para la salvación o es como testimonio. La fe que sobrevive, sobre todo en días de pandemia, sobre todo en días como los que estamos viviendo. Y quiero que vayan y tomen sus Biblias en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14.
Y allí vamos a comenzar a leer hasta el versículo 20. Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 20. La fe que sobrevive. Y dice el versículo 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí, una de las cosas que uno en los mensajes expositivos o en los temas expositivos tiene que buscar en primer lugar es cuál es el tema central de este pasaje. Porque puede uno divagar y puede picar por aquí, por acá, y en realidad al final no va a llegar a la médula, al centro de lo que Dios en realidad nos quiere enseñar. Y aquí el tema central es que fe no es que mueve, la fe no es lo que mueve la mano de Dios. Fe es el poder de Dios que mueve nuestras manos. Fe es una ecuación que tiene tres variables: Dios, el otro y yo. En la que inevitablemente podemos evidenciar nuestra fe por nuestras obras, y en la que redimensionamos lo que creemos por medio de una vida transformada que depende y confía en Dios para existir. Y veamos primero esta pregunta que lancé al comienzo: ¿fe viva o fe muerta? La fe sin obras es muerta. Este es el dilema en esta parte de la carta del apóstol Santiago. Ya estamos navegando del capítulo 2. Y como dije al comienzo, no estamos hablando del conflicto entre fe y obras, sino aquí, si uno ve el contexto y ve lo medular de este pasaje, no es una discusión entre estas dos verdades que muchos pretenden aquí crear un conflicto entre fe y obras, sino la idea es que considera algunos errores sobre la fe que hay que corregirlas y podrían ayudar a nuestra fe para que ésta sobreviva. Por lo tanto, si usted y yo decimos tener fe, entendamos lo que va a ser fe. Entendamos cuál es la fe viva, para que no tengamos una fe muerta y creamos que tenemos la fe verdadera. La fe, en primer lugar, y las obras no funcionan de manera separada como alguno pudiera pensar o creer. Si su fe es viva, tiene frutos naturales de fe. Es natural, es automático, no es opcional. No es que diga, bueno, a ver, tengo fe o tengo obras, tengo una u otra cosa. No funcionan de manera separada.
están en forma paralela como las líneas del tren. Eh, Están allí presentes. Tener una fe viva, es tener una fe expuesta a Dios, es tener una relación con Dios que traerá un efecto en nosotros. Y no solamente el efecto estará en nosotros, sino que también estará en otros. Si no hay buenas obras, no podemos comenzar a hablar sobre legitimidad de la fe. Fe es depositar la vida en las manos de Dios. Es exponerse a Él. Y cuando el Señor comience a tratar con nosotros, entonces quedará claro que nuestra fe sobrevivió. Es una fe que, en primer lugar, que entiende el funcionamiento. Y los versículos 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero parafrasear esto. Bueno, si uno ve a dos personas, a dos hermanos, que tienen necesidad de ropa, de comida, como muchas personas pudieran tenerla en esta crisis producto del coronavirus, o más adelante lo pueden tener. Y si uno se encuentra con alguien o ve esa necesidad y solamente le dice, bueno, que Dios sea con ustedes, que les bendiga, y traten de abrigarse y saciar su hambre, pero no nos metemos la mano al bolsillo o no le entregamos lo que ellos necesitan, que en este caso es vestuario y alimentación, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. La fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, si yo digo tener fe en Dios y veo una situación así y está a mi alcance poder ayudar, debo hacerlo. De otra manera es una fe muerta. Soy un mero hombre religioso, sin una fe viva, sino que una fe muerta. A lo mejor una fe religiosa, pero no viva, porque la fe viva llevará entonces a tender la mano y ayudar en ese tipo de situaciones. Entonces, en una fe, la fe verdadera, la fe viva, entiende el funcionamiento de este tipo de situaciones. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Para Santiago no es así. Para mucha gente suena muy lindo decirlo. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Pero vemos aquí a la luz de la carta del apóstol Santiago, hermano de Jesús, que no es así. Porque la fe es el poder de Dios que mueve nuestras manos. Cuando uno dice, bueno, el Señor te conceda, el Señor te dé para tu vestuario y para tu alimentación, el Señor no es que vaya Él a descender personalmente con ropa y con alimentos para esa persona. Lo más seguro es que te esté usando a ti o a mí en ese caso puntual, para yo ser el instrumento de las manos de Dios y ayudar a esa persona que no tiene nada. Estimados amigos, para que nuestra fe sobreviva, debemos entender el funcionamiento de lo sobrenatural. La fe no coloca a Dios en movimiento. Nadie. Si alguien pusiera a Dios en movimiento es porque sería más poderoso que Dios. La fe es lo que nos coloca a nosotros en movimiento. Es Dios tendiendo la mano y usándonos a nosotros. La fe es lo que nos hace producir obras.
y coloca nuestras manos en acción. No coloca a Dios en acción por una razón muy simple. Dios está en movimiento, sustentando el universo en la palma de su mano. Y probablemente Dios nos está usando a cada uno de nosotros para esos fines. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Dios quiere usarnos para esos fines que Él, repito, desea de sobremanera. Bueno, es la fe que está allí de una otra forma, de una otra manera, obrando en nuestras vidas. Dios está trabajando. El problema es si nosotros estamos trabajando en sintonía con Dios. No sé si me entienden. En estos tiempos de necesidad, es cuando yo debo tener mi oído y mi corazón y mi mano sensibilizada para atenderla y ayudar a aquel que lo necesita. Y Dios está trabajando en ello. En lo que nosotros debemos ponernos en sintonía con Dios, orando, leyendo sus escrituras, viendo la necesidad del prójimo que ha quedado sin trabajo, que a lo mejor no tiene que comer. Y no nos victimicemos nosotros, nos creamos, bueno, yo también tengo mis necesidades, porque al fin y al cabo todos tenemos necesidades, una u otras, pero las necesidades básicas de alimentación, de vestuario, de vivienda, son las necesarias que hay que suplirlas. Y esas son las que Dios siempre trabaja y nosotros en sintonía con Él debemos colaborar. Nosotros como hijos hacemos lo que vemos al Padre hacer y de esta manera nos unimos a lo que Él está haciendo en el mundo. Generalmente los hijos imitan a sus padres. Y si un hijo ve a su padre tendiendo la mano y ayudando al que necesita, aun cuando él también tiene sus propias necesidades, lo más probable es que ese hijo también va a aprender a tender la mano, pero no solamente para pedir, sino para ayudar. Por lo tanto, si la fe no mueve la mano de Dios, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, sin vestuario, y tienen necesidad de mantenimiento del día, o sea, tienen necesidad de alimentación, ¿qué tenemos que hacer? Orar, decirle, hermano, voy a orar por usted, para que Dios le dé. Sí, podemos hacerlo. Pero poner en movimiento, poner a Dios en movimiento o ponernos nosotros en movimiento, ¿será lo más adecuado en ese instante, en ese momento? Sí, podemos orar por ese hermano para que a lo mejor tenga un trabajo, tenga el sustento. Pero lo que necesita en ese momento el hermano es que nosotros le tendamos la mano para lo más elemental, para lo más básico, para vestuario, para vivienda, para alimentación. Fe no es lo que mueve la mano de Dios, es el poder de Dios que mueve nuestras manos. Y debemos hacerlo. Esa es la primera gran verdad que podemos ver a la luz de las Escrituras. Estamos en el capítulo 2 para los que se están integrando recién, a la luz de la carta de Santiago, y estamos estudiando los versículos 15 al 17. Y estamos viendo que qué es lo que es fe viva, verdadera y en funcionamiento, que tiene que ir, repito, de la mano y en concordancia y en sintonía con lo que Dios quiere y desea de cada uno de nosotros. En segundo lugar, es una fe que trasciende lo privado. Vamos a ver qué significa esta fe que trasciende, que pasa lo privado, que traspasa lo privado. Versículo 18, estoy en el capítulo 2 de Santiago, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Repito, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Una fe que sobrevive es una fe que trasciende el fuero íntimo, o sea, trasciende un tipo de espiritualidad sin obras, que se desarrolla solo en la relación con Dios, sin considerar al otro en la vida real. Esa es una fe, llamémosle de un fuero íntimo, es mi confianza, en mi fortaleza en Dios, es cuando yo descanso, cuando yo creo, es lo que espero de Él. Eso naturalmente está dentro de nuestro fuero íntimo. Pero la fe que Dios quiere es aquella que traspasa nuestro fuero íntimo, que trasciende un tipo de espiritualidad allí entre el Señor y uno. También significa considerar a nuestro prójimo en esta fe. Estimados, a veces pensamos que la fe tiene solamente dos variables, Dios y yo, y que la fe solamente debe ser una relación entre el Señor y yo. Pero la fe bíblica es una ecuación que también en determinado momento de la vida tiene tres variables, Dios, el otro y yo. Dios, el prójimo y yo. Dios, mis relaciones y yo. Cuando yo leo mi Biblia a solas, estoy escuchando a Dios. Dios me está hablando a través de su palabra. Cuando yo oro, allí estoy conversando con Dios, le estoy hablando. Allí hay una relación íntima, una relación personal entre Dios y yo. Pero también, como decíamos, a veces pensamos que la fe tiene solamente dos variables, Dios y yo. Pero la fe bíblica es una ecuación que muchas veces tiene estas tres variables, Dios, el prójimo o la otra persona y yo. Dios, mis relaciones, mis familiares, mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la fe y yo. Dios, mi trabajo y yo. Dios, mi familia y yo. Dios, la sociedad donde yo me desenvuelvo y yo. Y en las tres variables se da inevitablemente el mostrar mi fe por mis obras. Porque la fe, en cierta forma, sin obras, es algo intangible, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede medir, sino que a través de los frutos, a través de las obras. Entonces alguno podrá decir que está bien en su relación con Dios, pero tiene dificultades para vivir una realidad con otras personas en las relaciones saludables o en una ética laboral honesta, con un corazón generoso y servicial. Cuando pensamos que nuestra fe tiene que ver solamente con lo privado y en el fuero íntimo, es hora de mostrar la fe por las obras. La fe bíblica nos coloca en un ambiente que considera al compañero de trabajo, al amigo, al hermano de la iglesia, al vecino, a la esposa, a los hijos, a los familiares. La fe también incluye al otro. Por lo tanto, así como decíamos que, en primer lugar, fe es lo que es una fe que entiende el funcionamiento, que es una fe viva, no es la mano que mueve a Dios, sino es nosotros en sintonía con Él,
dejándonos usar nosotros como la mano de Dios, trabajando en nosotros. Y en segundo lugar, es una fe que trasciende lo privado, que no solamente vive en un fuero íntimo o interno eh, con Dios, entre uno y Dios, sino que esta trasciende hacia los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, la fe es una fe que redimensiona lo doctrinal. Estoy en el capítulo 2, versículos 19 y 20 ahora. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí hay algo bien importante. Hay mucha gente que dice, pero si yo creo en Dios. No, por supuesto. ¿Usted cree en Dios? Claro, pero ¿cómo no voy a creer en Dios? Y bien haces, dice Santiago. Pero sepas que también los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia a lo mejor en que lo que digas tú, creer en Dios. Si los demonios también creen en Dios. Ahora, vamos a ver, me estoy anticipando. Los demonios jamás van a tender la mano para ayudar al que sufre. Los demonios tienen la intención de alejarnos de Dios, de apartarnos de Dios, de buscar todos los medios habidos y por haber para impedir, por ejemplo, que escuchemos la palabra de Dios. Nos van a distraer, nos van a hacer pensar en otras cosas, no vamos a tener tiempo para Dios. O vamos a buscar muchas veces excusas. No, pero ¿qué me va a escuchar a mí el Señor? No, si soy una persona muy mala. O al extremo, soy un buen padre, un buen esposo. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, buena cosa. Pero sepas que también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Estimados, la fe es más que creer cosas acerca de Dios. Porque muchas veces la gente cree que creer en Dios es tener fe. La fe, porque entonces diríamos que los demonios tienen fe. A lo mejor una fe histórica, en el sentido de que una fe lo entiendo como creer que existe Dios. Bueno, Satanás también cree que existe Dios. Y a lo mejor mucho más que nosotros, porque él estuvo al lado de Dios y conoce lo que es Dios. La diferencia es que él no cree en Jesús como su Señor y Salvador. Él se rebeló contra Dios. Y junto a ellos, millones de ángeles que son llamados en el día de hoy demonios. ¿Creen en la existencia de Dios? Creen. Y creen más que nosotros porque, repito, ellos estuvieron al lado de Él. Pero ellos no obedecen, ni honran, ni alaban el nombre de Dios. Entonces, estimados, la fe es más que creer cosas acerca de Dios. La fe es más que decir yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy de tal o cual religión. La fe es más que creer todo ese tipo de cosas, incluyendo el meramente creer en Dios. La fe que sobrevive, supera el discurso y redimensiona lo que cree. La vida cristiana no se trata de comprar un paquete doctrinal. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. No es contener un paquete doctrinal, no es ponerse un chip informático en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que es aprender a vivir principios bíblicos que redimensionen lo que creemos. Fe no tiene que ver solo con creer en cosas, como hemos estado diciendo, ni en cosas verdaderas, ni en cosas verdaderas en relación al Dios verdadero, porque como ya dijimos anteriormente, los demonios también creen y tiemblan. La cuestión se centra en cuáles son
las consecuencias de lo que creemos. Para los demonios creer en Dios es miedo. Para nosotros no debería ser miedo, debería ser una profunda adoración y admiración y loas y exaltación al único Dios verdadero. En cambio, los demonios tiemblan. Pues se puede creer muchas cosas verdaderas con respecto a Dios, pero el desafío es que nuestras convicciones nos movilicen hacia la adoración y nos saquen del lugar donde estamos para servir. Una fe que sobrevive es una fe que redimensiona lo meramente doctrinal y lo evidencia a través de una vida transformada, que depende y confía en Dios para existir. Es una dependencia completa en Dios, más que un mero conocimiento intelectual o histórico o cognitivo acerca de la existencia o no de un Dios. Fe es creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias en una cosa. Sí. Digo, sí, Dios es poderoso y Dios puede hacer lo que quiera. Estamos diciendo una gran verdad. Pero confiar nuestra vida a Él y someter nuestra voluntad, su voluntad, mi voluntad, a su voluntad, a la de Dios, es otra cosa. Satanás y los demonios creen que Dios hace cosas extraordinarias porque lo han visto. Ellos vieron cómo creó el universo y creó todas las cosas. Pero ellos jamás van a confiar sus vidas a Dios y jamás someterán su voluntad a la voluntad de Dios. Y es por eso que son rebeldes y por eso que están alejados y son los enemigos de Dios. Estimados, mi fe sobrevive cuando confío en Él y soy usado para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que sobrevivamos, confiemos en Él y seamos usados, sobre todo en días de pandemia como los que vivimos, para su gloria, para su honra y para todo su honor. Damos gracias al Señor, el que nos permita ir a las Escrituras. No queremos dejarnos llevar por nuestra intuición. Otro día a un maestro le dije, me hablaba de que él cuando niño había asistido a una iglesia y había servido al Señor, pero ahora estaba muy alejado. Y le dije, bueno, ¿y qué espera para volver nuevamente al Señor? Me dijo, bueno, es que en realidad yo ahora quiero creer a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y Dios no puede ser creído a la manera de cada uno de nosotros. Dios es Dios. Dios no puede estar sujeto a lo que nosotros pensemos, creamos o sintamos. Dios no puede estar sujeto a nuestras emociones. Que un día estoy exuberante, contento, feliz. El otro día estoy triste y amargado. Un día creo y me maravillo de Dios. Y otro día Dios me abandonó, Dios me dejó. No sé si Dios estará conmigo. Por eso, cuán importante es ir a la palabra. Porque Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y usted quiere que Dios le hable a usted? Bueno, tome su Biblia. Ya es tiempo de que tome su Biblia. Y comienza a abrir la palabra y a leerla. Dios le habla a través de ella. No espere que Él aparezca y le diga, porque Él lo puede hacer, sí, pero no es el método que Él está usando en este tiempo. Él para ello compiló la palabra para que nosotros la tuviéramos y Dios nos habla a través de su palabra. Y si Dios quiere que a usted le hable o usted quiere oír palabra de Dios, vaya a la Escritura y ábrala. Y allí va a poder
encontrar sabiduría, paz en medio de la tormenta. Y a la luz de la carta del apóstol Santiago, como la que hemos estado estudiando a esta hora del día, ¿por qué la fe no es lo que mueve la mano de Dios? Porque no hay nadie más poderoso que Dios mismo. Es Dios quien mueve, no la mano de Él, sino mueve nuestras manos para que nosotros seamos sus manos extendidas hacia el prójimo, hacia los demás. Y las implicancias para la vida que nos rodea tiene la fe importante rol, una fe viva, una fe de acción, que vaya, se muestre y sea evidente ante los demás. No una fe intangible, no una fe como algo que yo sé que tengo fe y nadie más, sino que la fe sin obras es muerta. O sea, en otras palabras, hermanos, amigos, la fe se traduce y se muestra y se evidencia a través de las cosas que yo hago. Y por eso que es importante extender la mano en días de pandemia y en días de necesidad. Aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene comida, aquel que no tiene vestuario, aquel que no tiene vivienda. Y las implicancias son evidentes y son de acción. No el creer y pensar que yo estoy allí en mi pieza arrodillado solamente y creer yo soy un hombre o una mujer de fe. Sí, son importantes momentos de comunión íntima, de comunión con el Señor necesarias. Pero también después yo al salir y al levantarme de mis rodillas, debo involucrarme con los que me rodean y yo debo allí evidenciar esa fe que digo tener o creer. Y de esa manera podemos hacer lo que vemos al Padre hacer. Nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre lleno de amor, allí extiende su mano y ha extendido su mano hacia cada uno de nosotros. Y cuán importante que también nosotros extendamos esta mano de amor hacia aquellos que lo necesitan. La fe sin obras es muerta. Si un hermano tiene necesidad, no es suficiente decir, hermano, vamos a orar por usted. No es suficiente decir, hermano, que el Señor te bendiga. Sí, lo podemos hacer, pero no sin antes, a lo mejor tener que meternos la mano al bolsillo y tener que dar a lo mejor lo que también nosotros necesitamos. Pero Dios suplirá. Si lo tomamos como un acto de fe, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y si vemos que allí esta persona tiene hambre, no podemos decir, bueno, el Señor sacie tu hambre. Porque el Señor a nosotros en ese momento probablemente nos quiera usar como su mano que se extiende para ayudar a aquel que lo necesita. Eso es una fe que se entiende como acción. Pero también hemos estado viendo que esta es una fe que trasciende lo privado. Las características que tiene una fe privada es generalmente una oración personal con Dios, una lectura devocional, un estudio de su palabra. Y vaya que es importante, muy importante. Pero al levantarnos nuestras rodillas, al cerrar nuestra Biblia, esta fe tiene que trascender, no solamente a mi vida, no solamente a mi fuero interno, sino que también debe ir hacia aquellos que lo requieren, hacia aquellos que lo necesitan. Entonces, por eso la fe tiene que trascender lo privado. Y en esta que muchos llaman la ecuación de 3 variables, no es solamente 2 variables entre el Señor y yo, sino que también en gran parte de nuestra vida aparece una tercera variable que la Biblia lo llama el prójimo.
nuestro hermano, aquel que necesita. Y en el ambiente allí donde Dios nos coloca, llámese un hogar, una familia, rodeado de vecinos, amigos, compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que esté, en ese ambiente, la fe tiene que ser evidente ante las necesidades. No solamente necesidades económicas o físicas, sino que hay muchos hoy día que necesitan apoyo espiritual. Aquellos que están sufriendo, aquellos que están solos viviendo esta pandemia, o aquellos que están viviendo momentos de luto. ¿De qué manera podría afectar a la Iglesia de Cristo una fe que incluye al otro? En que se vuelve una fe viva y no una fe muerta. Entonces, estimados amigos, una fe que entiende cómo funciona en la acción, que trasciende lo privado, y en tercer y último lugar es una fe que redimensiona lo doctrinal. Es una fe que supera al mero discurso, a la mera creencia, al decir, no, si yo soy una persona de fe, soy una mujer de fe, soy un hombre de fe. Las cosas verdaderas de lo que hemos aprendido con relación a Dios son las que en estos momentos nos sostienen. Por ejemplo, hemos aprendido que Dios es soberano y creemos muchas veces que es una mera doctrina intelectual, cognitiva, es un conocimiento. Pero si esto no lo vivenciamos, si esto no lo vivimos, no tiene sentido. Y tiene sentido cuando entendemos que Dios tiene el control de todas estas cosas. Y no deberíamos temer más de lo que deberíamos temer, entendiendo que Dios es más poderoso que esta pandemia. Y que Dios tiene control sobre esta pandemia. Y Dios gobierna aún en medio de esta pandemia. Eso es doctrina. Esto es enseñanza bíblica. Y entender la providencia de Dios es entender sus cuidados, su misericordia, su provisión. Y en estos días necesitamos creer en un Dios soberano y un Dios providencial. Y más que creerlo, apoderarnos de estas verdades. Porque hemos aprendido que los demonios y Satanás también creen y tiemblan. Nosotros no temblamos, sino que nos lleva y nos motiva a adorarle, a proclamar su amor, su bondad, su misericordia y a tender la mano al que lo necesita. Estimados hermanos, amigos, ha sido una tremenda bendición en este día poder compartir a la luz de la carta del apóstol Santiago, en esta fe que muchas veces es malentendida. La fe sin obras es muerta. La verdadera fe en Dios nos va a llevar siempre a la acción y a las obras. ¿Qué es lo que salva? La fe. ¿Qué es lo que impulsa después al creyente a hacer buenas obras hacia los demás? No para salvarnos, sino como evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y como testimonio del amor y misericordia de Dios, son las obras. Las obras no salvan, pero las obras son resultado y fruto de la fe. Por lo tanto, si usted o yo decimos, o dice usted tener, y decimos tener fe, ¿dónde están nuestras obras? Que evidencian esa fe genuina y verdadera. Es lo que hemos tratado humildemente en este día de poder dilucidar, de poder contestar a la luz de la carta del apóstol Santiago.